Muy Listo. bien, muy bien. Muy buenas noches a todos los participantes. Estamos con la actividad continua junto al Centro de Simulación en Salud, La Paz. Y esta noche tenemos la sesión de sangrado obstétrico mayor junto a la doctora Liliana Correa Pérez, quien es especialista en ginecología y obstetricia, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Es magíster en salud pública, ginecobstetra intensivista de la Unidad de Alta Dependencia Obstétrica de la Red Norte en el Hospital de Subirán. Es instructora en simulación clínica y telemedicina y en emergencias en la Unidad de Cuidados Intensivos en Obstetricia. Doctora, un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Por favor, puede comenzar cuando usted guste. Muchas gracias. Bueno, primero, qué gusto estar con ustedes, incluso de esta manera virtual. Un gran abrazo a todas las personas que tuve la oportunidad de conocer el año pasado. Hoy vamos a hablar de la parte teórica del sangrado obstétrico mayor, recordando que los simulacros y las actividades en simulación clínica definitivamente mejoran los resultados y ayudan a reducir la mortalidad, las complicaciones y mejoran la comunicación asertiva en los equipos. Entonces, definitivamente, esto que están haciendo hace parte de todo el proceso y de verdad que aprovechen ese centro de simulación que tienen. Estamos hablando que la mortalidad materna es una condición muy importante y Latinoamérica, pues definitivamente está en un momento muy difícil porque persiste la mortalidad a pesar de que nuestros países han ganado una cantidad de cosas, digamos, en tecnología y en otras actividades. Sabemos que en el mundo hay 830 muertes por día, una muerte cada 2 minutos, y hablamos de 315.000 muertes por año. Y si somos muy objetivos, cada 4 minutos una mujer se muere por una hemorragia postparto. Y el problema es que la incidencia es muy alta. Realmente una institución que atienda muchos partos puede prepararse hasta para un 15 a 18% de hemorragia mayor de sus nacimientos, pero de la manera en que actuemos, de esas acciones coordinadas, organizadas que tengamos, va a depender la tasa de fatalidad que vamos a tener y el manejo que demos apropiado, agresivo, temprano, definitivamente cambia los resultados. Y aparte de eso, esos casos de near miss o cuasi evento, que es la morbilidad materna extrema, son hasta 20 millones de casos que vamos a tener de una manera muy importante. Existen múltiples definiciones de hemorragia obstétrica y ustedes van a encontrar que la clásica era tener más de 500 o 1.000 mililitros sin shock, la llamaban hemorragia primaria, o grave cuando perdía más de 1.000 mililitros o había signos de shock o más de 2 litros de sangrado. Pero eso, pues que nos propuso el Royal College en el 2009, definitivamente ha cambiado. FIGO era como muy específico. La FIGO es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y ellos decían 500 en parto o 1.000 mililitros en cesárea, ya eso es hemorragia obstétrica. ACOG decía que más de 1.000 mililitros. La Sociedad Canadiense, cualquier hemorragia que ponga en riesgo la estabilidad hemodinámica, y SOMANS, que es el grupo de Australia y Nueva Zelanda, ya empiezan a decir algo muy parecido a lo que dice Canadá, que es cualquier pérdida de sangre que pueda generar inestabilidad hemodinámica. Y ese es el primer concepto con el que nos vamos a quedar hoy. Voy a apagar micrófonos para que no se nos dañe la grabación. Permítanme un segundito. Vamos a apagar los micrófonos para que todos podamos, no se nos vaya a perder ¿cómo lo puedo ver acá? Los voy a mutear a todos. Listo. Perfecto. Ya. Así no se nos altera la grabación. Bueno. Entonces, miren que definitivamente la mejor definición que hay de hemorragia obstétrica es aquella pérdida de sangre que va a producir algún cambio en el estado fisiológico o hemodinámico de la mujer y que tiene la parte potencial de poner en riesgo su vida. Esto es muy importante. Entonces, eso es parte fundamental de lo que nos proponen las nuevas guías. Y eso lo tenemos que tener todos muy claro porque la activación del código hemorragia o del código rojo, como ustedes lo quieran llamar, o si van a tener un solo código mater, por ejemplo, como tiene México, entonces ellos dicen código mater sepsis, código mater hemorragia. En Colombia, nosotros tenemos es el código rojo y el código rojo está normatizado por ley. Y eso ha ayudado a que la gente se esté formando y haciendo simulacros y nos califiquen cómo manejamos una hemorragia obstétrica. Entonces,
aparece este concepto de paquetes de intervención. Y los paquetes de intervención son una serie de iniciativas en mejoramiento continuo de la calidad, donde cuando hacemos intervenciones basadas en la evidencia, en la mejor evidencia disponible, que tengan también estudios de costo-efectividad y las implementamos de manera conjunta, eso mejora los resultados. Y se generan esos bundles o asas o paquetes de medidas que son una manera estructurada de mejorar los procesos. Entonces, para hacer estos procesos de paquetes de intervención, lo primero es la preparación. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá es prepararnos para una hemorragia obstétrica. Cuando ustedes van a la zona de simulación, van a hacer preparación, ¿cierto? Y al mismo tiempo se están entrenando en reconocimiento y prevención de la hemorragia. Ya el manejo específico de la hemorragia, que para nosotros sería en Colombia el código rojo o en México sería el código Mater hemorragia, esa es la respuesta. O sea, aquí en este pedacito que es la respuesta es que va a estar ese marco que es el manejo del código rojo y luego uno hace informes, retroalimenta, mira que se hizo bien y hace ese debriefing de los hallazgos encontrados de todos los códigos rojos que analice o del código que acaba de presentar. Entonces nosotros estamos hoy en esta parte que es prepararnos para ese paquete de intervención en conocimiento. Y esos paquetes de los que veníamos hablando incluyen muchas cosas. Lo primero es prevenir la hemorragia obstétrica, reconocerla apropiadamente, que aquí es donde hay unos momentos de falla en la atención. Al mismo tiempo vamos a hacer diagnóstico y vamos a hacer reanimación, vamos a hacer manejo médico y manejo quirúrgico, vamos a transfundir, manejo avanzado y ya el manejo de la coagulopatía. Y en todas partes, estos equipos de anestesia, obstetricia, tienen que estar coordinados, simultáneos y hablando el mismo idioma. Entonces, lo primero es la prevención. Reconocer que hay algunos factores de riesgo que puedan hacer que una mujer sangre. Y esos factores de riesgo también van a generar distintos tipos de causa de sangrado. Entonces vemos, por ejemplo, que si una mujer tiene una abrupción de placenta, el riesgo de una hemorragia posparto mayor es de 13 veces más. Y cuando miramos a cuál de las cuatro T's, que es una mnemotecnia que usamos mucho, y ya la vamos a ver, para qué es lo que está causando el sangrado, si es problema de tono uterino, si es trauma, si hay retención de tejido, si es coagulación o trombina. Por ejemplo, en abrupción de placenta, la 4T es la trombina, porque hay una coagulopatía temprana. En la placenta previa, el problema es de tono. En el embarazo múltiple, ese útero está así gigante y no logra contraerse. El problema es de tono. En preeclampsia también puede ser por coagulación o por tono. Si hay antecedente de hemorragia obstétrica también. Si la mujer tiene obesidad, más de 35 índice de masa corporal, aumenta 2 veces el riesgo de atonía uterina. La cesárea, si tuvo inducción de trabajo de parto, el tipo de parto, si hubo infección, macrosomía, si llevaba muchas horas de parto y la edad también es importante. Y todos nos van a dar diferentes riesgos para que se produzca esa hemorragia. Sin embargo, lo que nos ha demostrado también la literatura es que esos factores de riesgo de los que estamos hablando solo se presentan en la mitad de las mujeres y que es impredecible el sangrado porque vamos a encontrar un factor de riesgo asociado solo en la mitad de las pacientes. Por eso tenemos que estar preparados y reconocer el sangrado porque nos puede pasar en pacientes sin ningún factor de riesgo. Una mujer joven, 20 años, primer bebé, delgadita, control prenatal apropiado y nos hace una hemorragia mayor y no lo teníamos, digamos, como tan claro. En cambio, si nos llega una mujer obesa, con 3 cesáreas previas, placenta previa, es posible que tenga algún grado de acretismo, todo el mundo entra preparado a la sala, entran más obstetras, el anestesiólogo entra ya con la sangre lista, tenemos un urólogo y un cirujano al llamado, tenemos toda una estrategia de prevención por si sangra esa paciente, pero la mitad van a ser impredecibles y sin factores de riesgo conocidos. Y aquí viene el momento del reconocimiento, porque claramente si a una persona se le rompe la frente, el sangrado es masivo y todo el mundo dice, "Ah, está sangrando mucho", pero hay sangrados que no se ven y que pueden ser mucho más graves. Y el otro punto es que a veces yo puedo pensar que aquí ahí tengo 3 gotitas de sangre en 1 litro de líquido amniótico o en 1 litro de solución salina mezclado con el cánister y con los líquidos de los lavados. Entonces es difícil reconocer cuánta hemoglobina hay acá. De pronto lo que tengo es 1 litro de 3 goticas de sangre diluidas en agua, ¿cierto?
y de pronto no veo sangrado y levanto a la paciente y tiene esto debajo de las sábanas de la sala de cirugía y había sangrado, nadie lo vio sangrando hacia atrás o sangrando vaginal mientras estaba en cesárea y hasta que la mueven se dan cuenta. Entonces, el reconocimiento del sangrado, curiosamente, es en lo que más fallamos, en particular por los problemas de cuantificación de la pérdida sanguínea. ¿Qué pasa? Nosotros creemos que sabemos cuantificar, entonces yo de pronto estoy en una cesárea y la doctora Hermi me está dando la anestesia. Yo miro a mi paciente y yo digo, esta sangroncita sangró por ahí 580. Y la doctora Hermi mira y dice, sangró por ahí 1000, ¿sí? ¿Quién tiene la razón? ¿Sí? Resulta que la ACOG hace una publicación en el 2019 donde dicen que esa cuantificación de la pérdida debe hacerse lo más estricto posible y los métodos cuantitativos son los recomendados básicamente porque visualmente tenemos a subestimar los volúmenes. Entonces, el que está operando no quiere que su paciente sangre y por eso es que hay tanta discordancia a veces en lo que piensa anestesia y lo que piensa el obstetra. Y además los estudios muestran que hay una diferencia del 30% en lo que creemos que el paciente sangró y hay que estar realizando simulaciones, pero que al mismo tiempo no hay ninguna relación con la especialidad, con la edad o con la experiencia. Por ejemplo, ay, no, es que el doctor Luis, él es un ginecólogo que es buenísimo, lleva 20 años operando. Si él dice que la paciente sangró 200 cc, yo le creo. Y al otro día la señora bajó 5 gramos de hemoglobina y nunca le activó el código rojo. ¿Por qué? Porque es difícil a veces visualizar el sangrado. Entonces, lo que nos proponen es utilizar métodos más cuantitativos, como pesar las compresas, como en otro tipo de cirugías, y también nos recomiendan el uso de estas bolsas que son de muy bajo costo. Lastimosamente, no sabemos por qué casi no se comercializan, pero son unas bolsitas desechables que tienen los centímetros cúbicos de cálculo de sangrado aproximado y se ponen tan pronto, digamos, ha nacido el bebé, se mete para evitar, digamos, la contaminación con líquido amniótico y con otros fluidos corporales, orina, entre todos. Entonces, esto es lo más importante. Ahora, ¿qué más tenemos que reconocer? Tenemos las ayudas visuales que hay para cálculo de hemorragia postparto. Entonces, estas ayudas visuales nos dicen que una toalla puede tener 100 cc, una riñonera o un recipiente, nosotros lo llamamos riñonera en mi país, lleno, 500 cc, una paciente que se ve así ha sangrado 1000 cc, una compresa llena tiene 30 cc, y yo creo que una compresa llena tiene más de 30. Digamos que es como una manera en que ellos nos proponen que cuantifiquemos el sangrado puro y las ayudas visuales sirven si las tenemos visualmente, no si las tenemos como en nuestra memoria. Y aparecen, por supuesto, mejores tecnologías como la herramienta Tritón, que básicamente el Tritón es como un iPad que permite cuantificar la pérdida sanguínea y es tal vez el que mejor se correlaciona con el delta de hemoglobina. Y básicamente lo que se hace es que se ponen las compresas o el canister donde estemos mirando el sangrado y la ventaja es que puede mirar a través del color del líquido y el color de la compresa, hace un cálculo de los gramos de hemoglobina. Entonces, si hay 3 goticas diluidas en un litro de agua, va a decir, ah, no, ahí hay 3 gotitas, perdió 5 cc. Entonces, es capaz de hacer ese cálculo. Está validado el Tritón por la FDA, es una plataforma de monitoreo móvil y hasta ahora parece ser superior que la escala visual. Y aparecen también las estrategias de los sistemas de alerta temprana porque se ha demostrado que la mujer que tiene sangrado obstétrico mayor, que compromete su vida, tiene un impacto hemodinámico y fisiológico y empieza a alterar las escalas de alerta temprana. Esas escalas son unos predictores de complicaciones y de riesgo, y las escalas de alerta temprana en obstetricia, que hay varias, permiten entonces utilizarlas para muchas emergencias obstétricas, para la hemorragia, para la sepsis, para la preeclampsia. Y básicamente, de acuerdo a la severidad, se dan unos puntajes, siendo los puntajes rojos o de 3 puntos los de mayor riesgo. Entonces, si por ejemplo la paciente está en la cesárea, se le rompe la uterina, se colapsa, empieza a hipotensarse y tiene de pronto 70-30 de tensión, con esa sistólica de 70 ya me da 3 puntos. Y si tiene frecuencia cardíaca de 122 puntos más, ya tiene 5 puntos. Y si empieza a estar inquieta o agitada, pues empieza también a alterar su estado de conciencia. Un estado no alerta son 3 puntos. Una paciente de un sangrado así súbito en un procedimiento quirúrgico
les va a hacer una alteración de la escala de alertas tempranas. Y esto es bien importante, porque a veces uno no sabe qué es lo que le está pasando a la paciente. A veces es muy claro, la paciente está sangrando activamente, pero hay sangrados que no se ven, como el sangrado intraabdominal, como el sangrado retroperitoneal, como el hematoma perineal expansivo. Y el problema es que esas pacientes están en una unidad de recuperación o una unidad de cuidado posanestésico a cargo de ustedes. Y los anestesiólogos, y aparte de eso, el abdomen ya está cerrado y como que uno dice, pero ¿será que está sangrando? Yo no le veo sangre, no le veo atonía. Estamos acostumbrados solo a pensar en la atonía uterina o pensar que de pronto está hipotensa por un medicamento, que de pronto fue por la morfina espinal o por el tratamiento que le diéramos. Y también resulta que está inquieta y decimos, ah, no, eso fue por la metoclopramida que le pusieron. Entonces, los sistemas de alerta temprana nos sirven porque nos dan un número y eso ayuda a que nos equivoquemos menos, porque a veces uno no se da cuenta que la paciente está tan grave porque las maternas son engañosas, súper engañosas. Si no, no se morirían. Ellas son engañosas, están perfectas y a las 2 horas hacen paro. Entonces uno dice, ¿cómo fue posible que no vi? Que no vi. Entonces, para eso nos sirven las escalas de alertas tempranas, también ayudan. Y en particular nos tenemos que familiarizar mucho con el índice de choque. El índice de choque sirve para muchas cosas y actualmente en obstetricia es obligatorio. El índice de choque es la relación que hay entre la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, reconociendo que si una persona está sangrando hasta morirse, está desangrando, lo lógico es que su corazón se ponga muy rápido y su tensión arterial sistólica baje. Entonces, a más alto índice de choque, yo voy a imaginar que mi paciente está peor, está más taquicárdico, más hipotenso y mayor índice de choque. Hay varias clasificaciones por grupo, sin choque, choque leve, choque moderado, choque severo. Ya vamos a ver final la mejor clasificación actual que hay del índice de choque, porque todo esto es traído de las escalas de índice de choque de trauma. Y también, pues recordar el score de moteo. El problema es que cuando una materna se motea, está muy grave. Cuando hace ese mottling score, cuando hace eso, esa hipoperfusión de piel, está muy grave. Lo mismo, yo siempre les dejo este mensaje y es cuando tengan una materna que esté agitada, que esté enloquecida, que esté inquieta, que no colabore, que sea grosera, que sea eh, poco amable, que quiere quitarse todo e irse, piensen que esa paciente tiene algo muy grave. Esa paciente va a tener un sangrado cerebral, va a convulsionar, tiene una sepsis oculta, tiene un sangrado oculto que no hemos visto, algo grave tiene una catástrofe que la pone a alterar su estado de conciencia. Eso en el 90% de los casos. 10% de los casos serán reacciones farmacológicas, por ejemplo, algún medicamento o de pronto si tiene una enfermedad psiquiátrica, pronto sí, pero que lo último que pensemos es que la paciente está psiquiátrica, que lo primero que pensemos es que nuestra paciente está grave. Bueno, Colombia, mi país, acaba de cambiar sus guías de hemorragia obstétrica por estas guías y estas guías básicamente traen unas cosas nuevas con respecto a la anterior, que era la de código rojo, que está normatizada por una ley, incluso que es la resolución 3280. Y esta nueva guía tiene unas cosas muy bonitas que les voy a compartir. Lo primero es que va a clasificar la hemorragia por etapas y esas etapas van a tener una relación con el índice de choque. Si el índice de choque está menor a 0,9, estaríamos en etapa 1 de la hemorragia. Si está entre 0,9 y 1,6, estaría en etapa 2 de la hemorragia. Si es mayor a 1,7, etapa 3. Y el 4 ya es el colapso cardiovascular. Y esto es bien interesante porque el código rojo anterior, el manejo era por tiempos. Entonces, primero al minuto 20 hacemos esto, del 20 al 40 hacemos esto, del 40 al 60 hacemos esto. Y si mi paciente estaba muy grave, yo no me puedo esperar 40 minutos para sacarle el útero, ¿cierto? Entonces se volvía la pelea de que el anestesiólogo dice, no, está muy inestable, clampien algo o hagan algún tipo de manejo quirúrgico. Pues resulta que es muy importante tomar decisiones precoces en pacientes muy graves. Entonces acá yo, para todos voy a hacer el ABCD, pero acá arranco un manejo, acá arranco ese manejo más otro, acá otro y así yo puedo rápidamente tomar decisiones con pacientes más críticos. Entonces, lo primero es recordar que la hemorragia obstétrica necesita un manejo inmediato y lo primero es esa identificación del código rojo, que lo podemos hacer viendo el sangrado cuando tenemos un sangrado vaginal persistente, continuo, o una mujer que arranca con un sangrado repentino y que se inestabiliza.
en el puerperio inmediato o durante el parto o durante la cesárea, pero que yo debo considerarlo en cualquier sangrado visible o no visible que produzca inestabilidad hemodinámica y que ponga en riesgo la vida de la mujer. Y aquí es donde se vuelve fundamental evaluar el grado de choque. Entonces, yo evalúo el grado de choque aplicando el cuadro diagnóstico de código rojo obstétrico o el índice de choque y utilizaré el parámetro más alterado. Entonces, nosotros tenemos también este cuadrito de grado de choque. Este cuadrito de grado de choque incluye la valoración del sensorio, la perfusión, el pulso, la presión sistólica, el grado de choque y la necesidad de transfusión y el volumen perdido. Sin embargo, este cuadrito que era obligatorio en mi país tenerlo en todas las salas de partos, ha sido desplazado mejor por el cálculo del índice de choque y el manejo por etapas, guiado por el índice de choque, porque esto es mucho más claro. Sin embargo, sí, a veces es difícil de implementar y la gente había tomado este cuadrito muy bien, lo había introyectado muy bien. Entonces, claramente yo me imagino que si mi paciente está agitada, inquieta, pálida, fría, con sudoración, diaforesis, tiene 120 de cardíaca, tensión arterial entre 70 y 80, la sistólica, ese código rojo, ese choque ya es moderado y probablemente tenga que transfundirla muchísimo. Entonces, lo que vamos a ver es la necesidad de implementar esto o el manejo por etapas con índice de choque, que es lo que nos pide a 2024 nuestro Ministerio de Salud. Y es una práctica, digamos, como un trabajo muy bonito que hicieron esta gestión documental. Entonces uno diría, bueno, ¿y eso para qué sirve? Lo primero es que con cualquier signo de shock, active el código rojo o el código que ustedes le hayan puesto el nombre en su país. Entonces, si su paciente tiene un choque leve, actívelo. Moderado, actívelo. Severo, por supuesto, actívelo. Y notifique a mayor complejidad o si usted tiene capacidad resolutiva en su institución, pues genera el manejo. Y en choque moderado o severo o cuando hay un índice de choque mayor a 1, transfundimos. Eso es algo que ha salvado muchas vidas en mi país, porque si bien ahorita que vamos a discutir los proyectos y protocolos de PBM, lo que es el Patient Blood Management y digamos, la restricción de transfusión, eso es maravilloso en múltiples escenarios, en cirugía, en cuidado intensivo, en pediatría y en obstetricia también, pero yo en código rojo tengo que reponer lo que mi paciente está perdiendo, que son hemoderivados, glóbulos rojos o paquete de transfusión masiva. Si persiste sangrado o está en choque severo, tendré que poner glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados o mejor concentrado de fibrinógeno. Entonces, el punto es que venimos educando a todas las personas en esto. Yo quiero quitarme que tengo una luz acá en la cara. Perdónenme un segundito. A ver si me la logro quitar. No, que me la... Entonces, estamos viniendo de enseñar a las personas a hacer transfusión temprana en los primeros 20 minutos. Estamos transfundiendo y a tener sangre o negativa guardada específica para el manejo del código rojo. Sin embargo, con las estrategias PBM, pues esto es una política de restricción transfusional y es maravilloso si yo la he montado muy bien, porque a veces decimos, no, es que yo no soy una persona que transfunda, yo estoy haciendo PBM. PBM es una política institucional que requiere unos protocolos muy claros. Entonces, ahorita como vamos a ver, un código rojo, transfundimos tempranamente y a veces transfundimos como de más, y esto salva vidas. Y ahora vamos, por supuesto, a hacer lo que se llama el PBM, que es una estrategia del Patient Blood Management, pero solo si tengo cómo hacerla y tengo todo el protocolo perfecto, porque si no, se me van a morir pacientes por no manejo apropiado del sangrado. Bueno, ¿por qué elegimos el índice de choque? Básicamente porque el índice de choque se ha relacionado con altos requerimientos transfusionales y mayores eventos adversos graves, y porque además se ha demostrado que el índice de choque se asocia a transfusión masiva, procedimientos invasivos y admisión a cuidado intensivo más que otros predictores. Es decir, si mi paciente tiene un índice de choque alto, yo tendré que hacer cosas más agresivas porque si no, vamos a tener mayor mortalidad y es por eso que ante un índice de choque alto, yo haré transfusión más agresivamente, procedimientos invasivos y probablemente cuidado intensivo. Y también se ha demostrado que cuando uno está en una región que no tiene todas las cosas y no tiene capacidad resolutiva, el índice de shock es muy buen predictor de complicaciones
Si yo estoy en un nivel de baja complejidad, remito. Si tengo un índice mayor de 0,9, uno no se debe quedar en un hospital que tiene un nivel de atención, como en mi país se llama nivel 1, debo remitir la mayor complejidad. Si el índice de choque es mayor a 1,4, es fundamental remitir al nivel terciario y con más de 1,7 va a haber alta mortalidad, transfusión masiva y desenlace adverso. Por eso, empezar a tomar decisiones basadas en índice de choque sirve más y es lo que vamos a ver ahorita al final. Acompañar a las pacientes de la toma de gases arteriales en la hemorragia obstétrica. Lo que más vamos a encontrar es una acidosis de tipo metabólico con bicarbonato bajo, recordando que el bicarbonato en la mujer embarazada es más bajito y también tiene una relación con la altura. Bogotá es alto, nosotros estamos 2.600 metros y ustedes son 3.600 metros, o en el alto, por ejemplo, son 4.100 metros. Entonces, uno tiene que conocer lo normal de los gases sanguíneos de su región para embarazo. Porque resulta que para mi ciudad, digamos Bogotá, nosotros, las pacientes pueden tener 18 de bicarbonato y es normal, y por debajo de 17 de bicarbonato es que vamos a considerar acidosis metabólica. Pero en obstetricia es mejor la base exceso, porque con bases exceso negativas, a más negativa mi base exceso implica que hay un mayor grado de compromiso de perfusión y hay más acidosis metabólica y bueno, la hiperlactatemia con un lactato mayor a 2 que también es bien importante. Entonces, lo que se ha demostrado y nos ha mostrado la literatura es que si mi paciente tiene una base exceso por debajo de -2 y un lactato menor de 2, generalmente no está tan choqueado y es un choque clase 1, es un choque compensado. Mientras que si mi paciente tiene una base exceso por debajo de -10, o sea, muy negativa, y un lactato mayor a 10 es un choque severo. Y se ha demostrado entonces que el lactato elevado y la base exceso negativa predicen la severidad del choque en trauma y en hemorragia. Y también se ha visto que el lactato, nosotros lo tomamos en los gases, el mejor lactato es el lactato de los gases, más que el lactato periférico. El lactato es un factor independiente de transfusión masiva y hay unos estudios que mostraron que si una paciente tenía un lactato mayor a 4 con un índice de choque mayor a 1, tenía una especificidad de 96% y un valor predictivo positivo de 83% para requerir una transfusión masiva. Por otra parte, hay unas pacientes que son más complejas, que son las de sangrado intraabdominal y las pacientes de hematoma retroperitoneal. Y estas en particular, creo que para ustedes, que la mayoría del grupo son anestesiólogos, son muy, muy importantes, porque resulta que ustedes están a cargo de esas pacientes que se están recuperando de su cesárea en la unidad de cuidados posanestésicos. Y ustedes no pueden estar ahí todo el tiempo porque están dándole anestesia a otras pacientes. Y los llaman porque una paciente está hipotensa. Y ustedes van y la ven y la paciente se ve perfecta, no tiene taquicardia. Así está hipotensa. Como el índice de choque, el numerador es la frecuencia cardíaca. Al tener frecuencia cardíaca normal, uno dice, ah, esta paciente no tiene nada. Debe ser, la morfina debe ser el dolor, le pasamos un bolito. Y resulta que se ha demostrado que en sangrado intraabdominal o en hematoma retroperitoneal hay una tendencia mayor a la bradicardia, en particular en mujeres que hayan tenido anestesia regional. Entonces, si esa paciente está hipotensa y con frecuencia cardíaca tendiendo a baja, piensen en la bradicardia paradójica del choque hemorrágico y uno debe guiarse por otras cosas, evaluar sensorio, diuresis, el llenado capilar, gases. Siempre unos gases lo ayudan a uno a ver si la paciente sí está malita o no está malita. Y sobre todo si tiene alguna alteración del sensorio con hipotensión en un postcesárea, hay que descartar sangrado intraabdominal y ahí nos ayudaría muchísimo un eco fast abdominal para ver líquido libre o no. Y recuerden que entonces entramos a la fase de reanimación y manejo y de la hora de oro, pero que actualmente hablamos de los 20 minutos de platino. Entonces, en mi país, el código rojo clásico, que era el que estaba vigente hasta el año pasado, el minuto cero era el momento de activación del código. Entre el minuto 1 y 20 se hacía reanimación y diagnóstico. Entre el minuto 20 y 60 estabilización y más de 60 minutos ya el manejo avanzado. Pero también se demostró que esa hora dorada es fundamental porque si yo tengo una arteria, una vena sangrando continuamente,
va a reducir la posibilidad de sobrevida en mi paciente de acuerdo a la duración del choque y al no control del sangrado. Por supuesto que se vuelve fundamental el factor C o la vitamina C, que es el factor cirujano o la vitamina cirujana. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes pueden hacer todo lo que quieran en reanimación hemodinámica y reanimación hemostática avanzada, pero si hay un sangrado mecánico no corregido, nada va a mejorar al paciente. Entonces necesitamos algo que genere digamos que estemos seguros que no hay una vena, una arteria ya creyéndose aorta. Fundamental la activación de ese código rojo o código mater de hemorragia y resulta que a veces como que no los activan. En mi país la razón es porque hay que hacer mucho papeleo cuando se hizo un código rojo, hay que llenar unas hojitas, unos datos y se ha mostrado que hay como una relación entre oportunidades de activación y códigos activados y eso nos da el número real de códigos rojos de la institución. Y por supuesto, tenemos además los laboratorios que hay que pedirle. Mínimo, mínimo deberíamos hacerle esto a todas las pacientes. Un hemograma o cuadromático, tiempos de coagulación, la tipificación y rastreo para reserva de sangre, fibrinógeno y unos gases arteriales con la. Bueno, dentro de estos paquetes de medidas, como ustedes se dan cuenta, todo va simultáneo. Entonces, yo prevengo la hemorragia. Si hay hemorragia, la identifico y una vez la identifique, activo el código, clasifico el choque con índice de choque para manejarlo por etapas o para hacer el manejo que me corresponde y arranco con reanimación y diagnóstico al tema. Con respecto a la reanimación, entonces básicamente lo hacemos con cristaloides, no coloides, nunca coloides en obstetricia. Pues yo creo que nunca coloides en nada. Digamos que la evidencia nos ha mostrado, por ejemplo, en cuidado crítico, que los coloides no tienen beneficio. Pero pensemos en obstetricia puramente y el lactato de Ringer es el líquido que vamos a usar, es un cristaloide, lo vamos a usar a 39 grados de una manera racional y yo pongo 1500 máximo 2000 mililitros, y ahí ya arranco con mi protocolo de transfusión. Muy importante que esos líquidos estén calientes, un control estricto de la temperatura, porque las guías, por ejemplo, el consenso de la NATA, nos dice el calentamiento activo y temprano del paciente, prevenir la acidosis y la anestesia y la analgesia adecuada para hacer la revisión uterina y los exámenes del tracto genital. Esto es bien importante porque resulta que en nuestros países estamos muy acostumbrados a hacer muchas cosas como rápido. Por ejemplo, una revisión uterina manual, que es meterle a la paciente el brazo hasta acá. A mí me lo enseñaron a hacer sin anestesia en Colombia. Entonces le dice a la señora, señora, respire rápido como un perrito. Y la señora, y uno le metía la mano y le hacía una revisión uterina muy rápida, como para salir rápido y no tenerle que dar anestesia. Y esto, pues, es supremamente incorrecto porque ustedes más que nadie saben todos los efectos del dolor en un ser humano, en estrés postraumático, en embarazo, hay pérdida de apego con el producto, a veces si uno no estaba tan segura que lo quería o no lo quería el bebé, pues más difícil si sufrí tanto y me dolió tanto y me hicieron tantas cosas traumáticas. Para las mujeres, nuestra zona genital es muy importante y puede impactar la vida sexual posterior. Hay mujeres que perciben una revisión uterina como una violación o un abuso, aparte de ser sumamente doloroso. Y puede generar además estos efectos de problemas, digamos, de vagotonía o efectos vagales que pueden comprometer a la paciente. Y segundo, pues no se hace bien la revisión porque la paciente tiene dolor. Entonces, controlar el dolor y hacer una apropiada anestesia y analgesia es fundamental. Actualmente somos súper restrictivos con los fluidos porque se demostró que las estrategias liberales de fluidos aumentan la mortalidad en escenarios como el distrés respiratorio, que las personas que tienen balances positivos hídricos tienen mayor mortalidad. Esta gráfica vemos los no sobrevivientes a una estancia en cuidado crítico y los rojitos fueron los que al tercer día tenían balances hídricos mayores de 6000 mililitros. Entonces la invitación es menos líquidos, transfusiones más tempranas. Si tengo PBM, Patient Blood Management, lo voy a hacer siempre y cuando lo tenga súper protocolizado. De resto, en obstetricia somos más bien transfundidores, ya vamos a ver la razón, y balances hídricos restrictivos y más bien vasopresores tempranos después de una reanimación hipotensiva. Por otra parte,
Tuvimos otros problemas de sesgo que en la manera en que nos enseñaron medicina, probablemente a nosotros y a ustedes también, nos enseñaron a ponerle muchos fluidos a los pacientes. Y cuando se empezaron las campañas oriendo a la sepsis, la reanimación agresiva hídrica y ese mito de los 30 cc por kilo de carga, eso pues realmente digamos que ya no existe, ¿cierto? Mm, y eso demostró que estamos poniendo demasiados fluidos y genera, al contrario, más daño renal. Disminuye la perfusión renal, disminuye el volumen intravascular, daña el glicocálix, genera disfunción endotelial. Entonces, definitivamente tenemos que ser más restrictivos en fluidos. Y generamos actividades muy intensas para evitar la hipotermia. Sábanas y mantas precalentadas, líquidos endovenosos calentados, evitar activamente que nuestra paciente tenga enfriamiento. Cuando ya vamos a un protocolo de transfusión masiva, pues el protocolo debe estar institucionalizado y la propuesta en obstetricia es una relación 1-1-1. Digamos que en otras patologías como trauma se incluyen entonces utilizar la relación 1-1-2, 1-2, pero en obstetricia la relación es 1-1-1. Entonces, si yo voy a poner 4 de rojos, 4 de plasma, 4 de plaquetas, 6 de rojos, 6 de plasma, 6 de plaquetas. Eso, digamos que ha demostrado un beneficio en la población obstétrica y esto viene extrapolado de información en pacientes con trauma severo, donde se encontró que en el grupo 1-1-1 tenían mayor hemostasia y menos muerte experimentada por desangrado a las 24 horas y realmente les iba mejor a los que se transfundían en esta relación 1-1-1. Entonces, hasta aquí donde hemos visto que hay que identificar la hemorragia obstétrica y hacer unas estrategias de manejo. Ese manejo debe ir simultáneo y coordinado, donde ponemos los cristaloides calientes, ponemos medicamentos para controlar el sangrado, buscamos la causa y la corregimos. Por ejemplo, aquí la causa es que el útero está muy grande y está atónico, o sea, la atonía uterina, luego debo checarlo. Y está la terapia transfusional. Entonces vamos a hablar de cada uno y empezaremos con los medicamentos y con los primeros medicamentos que son los uterotónicos: el ácido tranexámico, el calcio, los antibióticos, los vasoactivos, el fibrinógeno y si hay algún papel para desmopresina o factor 7 recombinante activado o el octaplex. Entonces, estos uterotónicos. Entonces, los uterotónicos son los medicamentos que ayudan a que el útero esté más tónico y son siempre la primera elección en atonía uterina e incluso cuando hay otras causas, porque puede ser que el sangrado sea un sangrado de desgarre, pero el útero puede estar medio blando y seguir sangrando y contribuir al sangrado. Entonces, muchas veces, a pesar de que el sangrado es un trauma, un desgarro en el cuello del útero, pues toca corregir la atonía y mejorar eso. Entonces, oxitocina será nuestra primera línea, carbetocina es otra opción, meterginometilergometrina y el misoprostol, que son los oxitónicos. El segundo medicamento es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico fue validado en un estudio que es el Woman Trial, un estudio pagado por la OMS de 20.000 mujeres, 10.000 asignadas a un grupo de placebo, 10.000 al grupo de ácido tranexámico, y el estudio, el Woman Trial, mostró que reduce la mortalidad un tercio de las mujeres que se iban a morir desangradas y reduce 35% la necesidad de histerectomía u otro tipo de cirugías. Entonces hay que usar ácido tranexámico. Por eso, tempranamente, OMS, UNPA recomienda el uso de tranexámico y nos dan un plazo máximo para ponerlo de 3 horas. Sin embargo, los estudios también muestran que la efectividad cae dependiendo de en qué momento yo pongo el tranexámico. Si yo pongo el tranexámico en los primeros 15 minutos, voy a tener una eficacia superior al 90% que si lo pongo al minuto 180, donde su eficacia es menor al 5%. Pero si una paciente, por ejemplo, tuvo su bebé en la casa en una zona rural y nos llega a nuestro hospital 2 horas después, puedo ponerle tranexámico. Sin embargo, lo ideal es ponerlo tempranamente. Y es tan bueno que aparecen 2 publicaciones sobre uso de ácido tranexámico profiláctico. Y creo que esto para ustedes, que la mayoría del grupo son anestesiólogos, es bien importante. Este estudio que sale en el 2021 en el New England Journal es el TRAP2.
Y ellos dicen, bueno, vamos a probar si ponerlo profiláctico en cesárea sirve o no sirve. Entonces tuvieron 4.500 mujeres aleatorizadas a cesárea, de las cuales lo que hicieron fue aleatorizarlas a tranexámico o no tranexámico y mirar la incidencia de sangrado. Y lo que se encontró es que el tranexámico profiláctico a dosis de 1 gramo pasado en 10 minutos reduce la incidencia de pérdidas mayor a 1.000 mililitros o la transfusión de glóbulos rojos en los primeros 2 días versus placebo. Entonces, este estudio, aparte de que es muy bonito porque es aleatorizado, básicamente nos muestra que si a ustedes les llega una cesárea, en particular cesáreas de riesgo, pónganlo profiláctico. ¿Qué es una cesárea de riesgo? Paciente con obesidad, cesárea anterior, más de 2 cesáreas, placenta bajo, placenta previa, preeclampsia, que tenga alguna comorbilidad. Esa paciente o una sobredistensión uterina, macrosomía, gemelos, etcétera, hay que ponerle tranexam. Y en el futuro van a ver que en menos de 2 años ya van a decir que vamos a poner tranexámico a todas las cesáreas. ¿Cómo se lo ponemos, por ejemplo, el antibiótico antes de la incisión? Entonces, esto creo que es importante para ustedes porque esto definitivamente disminuye el sangrado. Y en cambio, se intentó en parto vaginal y el TRAP-1 en el 2018 mostró que no es a favor, porque la vía del parto natural es la vía vaginal. También en hemorragia obstétrica debemos reponer calcio, poner calcio. ¿Por qué ponemos calcio? Porque el calcio es un factor de la coagulación, porque es el cofactor más importante para que mis factores de coagulación actúen apropiadamente y porque además como yo estoy transfundiendo a estas pacientes, se les cae el calcio y también hay liberación de potasio por esa transfusión. Entonces, que no se nos olvide 1 gramito de calcio. Entonces, son esos medicamentos, tranexámico y calcio, siempre deben estar, al igual que el antibiótico. Son 3 medicamentos que sí o sí deben estar, que el apoyo del grupo de anestesiología que nos recuerde eso, o los ginecólogos que estén a cargo, o como vamos a ver, para que no dependa de nosotros, debe haber una lista de chequeo, porque no debería depender de que yo me acuerde, yo estoy allá suturando. Bueno, yo realmente no opero hace rato, pero hago más cuidado, hago cuidado crítico y cuidado crítico obstétrico, pero, y el anestesiólogo allá, que si la intubo o no la intubo, que venga, le pongo esto, que noradrenalina, que la sangre, pues ahí tener una lista de chequeo y una persona externa que está ahí diciéndonos, doctor tranexámico, doctor calcio, calcio, doctor tal medicamento, eso es muy importante para que no se nos olvide nada y ya les muestro las listas de chequeo y a través de la doctora Hermi les voy a compartir las colombianas que hizo un grupo aquí de Cali muy bueno. Entonces, otro punto que hay que recordar son los antibióticos. ¿Por qué? Porque es que a esta paciente la estamos manipulando, estamos suturando, le metemos compresa, le sacamos compresa, si es vaginal, manipulamos por arriba y por abajo. Entonces, los subanálisis del estudio del Woman Trial mostró que se aumenta el riesgo de sepsis cuando estamos en un procedimiento quirúrgico de hemorragia obstétrica, de tal manera que hay que poner antibióticos. ¿Cuál? Depende. Ampicilina sulbactam, clindamicina, gentamicina, si es solo manipulación por arriba por la cesárea, cefazolina o cefalotina o cefuroxime, si es alérgica a mi paciente, clindamicina, si hubo demasiada manipulación por arriba y por abajo, estamos seguros que hubo contaminación fecal porque la vagina y el ano y la uretra están muy cerca, es mejor poner terapia completa, clindamicina, gentamicina, astreonam, metronidazol, ampicilina, metronidazol, el esquema que ustedes tengan de acuerdo a su resistencia antibiótica. En mi país estamos teniendo mucha resistencia antibiótica, estamos subiéndonos un poco de antibiótico terapia. Por otra parte, es fundamental el manejo del choque. Y en el manejo del choque recordamos que mientras haya sangrado, la reanimación debe ser hipotensiva y la propuesta en obstetricia para que anestesiología nos mantenga a la paciente con una presión arterial media propuesta de 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué 65 milímetros de mercurio? Perdón, cuando ya se corrigió el sangrado, 65. Cuando no se ha corregido, 55. ¿Por qué 65? 65 es como la versión promedio para mantener presión de perfusión renal, cerebral, suprarrenal, hipofisiaria, coronaria y la presión de perfusión, pues, digamos, sistémica.
Es como para obstetricia la mejor presión, con la que se ha demostrado que hay menor índice de injuria renal aguda, necrosis tubular renal distal, el síndrome Sheehan, que es porque en el choque la paciente se le necrosó la hipófisis por hipotensión o pierden las suprarrenales y luego hacen una insuficiencia adrenal por ese choque. Porque recuerden que la adrenal depende netamente de una única arteria nutricia y si mi presión se baja mucho, pues mal. Entonces, una vez se controla el sangrado, 65 milímetros de mercurio es el promedio. Obviamente yo puedo individualizar la presión que necesita la paciente con otras estrategias de monitoreo más avanzado, pero vámonos a lo práctico, 65 milímetros de mercurio. Y si no he controlado el sangrado, ustedes ven que el cirujano está allá y dice, no, no ha parado, no ha parado, paró un poquito, sigue. 55 es la presión arterial media recomendada, porque si la subo de 55, pues esa arteria va a hacer más presión. Entonces, esa es la idea y es muy importante esa comunicación de la reanimación, digamos, de presión de perfusión con el ginecólogo. Porque a veces, por ejemplo, la paciente la dejan muy hipotensa, como en otro tipo de cirugías, como en el trauma, muy hipotensa para que no sangre y entonces el cirujano no ve sangrado y dice, "Ah, aquí ya paró el sangrado", y resulta que la paciente normaliza presión y arranca a sangrar o empieza a sangrar en la UCI. Entonces es muy importante esa comunicación de grupo. Recordar que el choque, tenemos las ventanas del choque, nos sirve ver la piel fría, la hipoperfusión, la taquicardia, el dolor abdominal, si está deshidratado y en obstetricia la confusión mental. La paciente obstétrica es muy sensible su sensorio a estar mal. Se pone agitada, inquieta, no colabora o se duerme, o hace delirium, o hace alucinaciones, entonces, o se enloquece y nos grita y se pone muy agresiva. Entonces es importante ver que la mayoría de mujeres obstétricas que tienen problema de sensorio no están locas, no tienen una enfermedad psiquiátrica, sino que pueden tener una enfermedad muy grave. Entonces, pues es esa comunicación entre anestesia y el grupo quirúrgico para lograr esto. Por supuesto que el ginecólogo tendrá que garantizar la vitamina C digo yo, de cuchillo, la vitamina cirujano, que es la corrección mecánica del sangrado. Para corrección mecánica del sangrado, pues depende de la causa del sangrado. Que si la causa es atonía uterina, que ese útero está muy grande y no achicó, entonces, existen estos dispositivos como el balón de Bacri. No se recomienda el balón artesanal, que es el balón hecho con un condón, un preservativo y una sonda de Foley. No está recomendado, incluso la OMS dice que su uso aumenta mortalidad y se recomienda el uso de los distintos balones. Este es el balón Elavi y el balón Elavi es un balón hidrostático que es bien interesante porque uno gradúa la altura y él se va desocupando solito cuando el útero va tomando tono. Es una estrategia y es un tercio del costo del back, que en nuestros países esta parte del costo es muy importante. Aparecen las suturas compresivas uterinas, está la sutura de Blanche, la de Hyman, la de Pereira, y básicamente es como si yo cogiera el útero, hiciera un rollito de carne, ¿sí? Y le paso ahí los puntos, y siempre se hace primero una prueba. Si el útero está grande, lo aprieto y ahí veo que para el sangrado y ahí sí tomo la sutura. Porque si al apretarlo igual sigue sangrando, es mejor una histerectomía temprana. Están las ligaduras hipogástricas, está la embolización de arterias uterinas, pero aparece algo muy importante, muy costo rentable, que es el traje antichoque no neumático. En mi país es obligatorio en este momento, de obligatorio cumplimiento, y está normatizado, como les digo, por la ley. Las secretarías de salud van y nos regañan si no lo ponemos. Mm, Básicamente, ¿qué es el traje antichoque? Es un sistema, un dispositivo, es de bajo costo, digamos, porque tiene 150 usos y más o menos está costando como unos $400, más o menos, un poco menos de $400 y tiene 150 oportunidades de uso o más. Entonces, básicamente, lo que cada institución tiene que tener, un dispositivo de como $350, vale más o menos en mi país. Entonces, lo que hace es que una mujer está aquí sangrando en su zona pélvica, tiene un sangrado muy importante y sangra, sangra, sangra. Entonces, lo que hace el traje antichoque es que toda esta circulación venosa de las extremidades la sube y la asciende para proteger corazón suprarrenal, coronarias y cerebro. Y aparte de eso, tiene un balón que es súper fuerte acá, que hace presión sobre la aorta y ayuda también a presionar el útero, pero tiene un bolsillito acá para que uno pueda manipular.
Es definitivamente maravilloso y en este momento en mi país es obligatorio ponerlo al minuto 15 del del código rojo o del código de emergencia, aunque tiene unas indicaciones que son las indicaciones de FIGO. Tener un índice de choque mayor a 0,9, seguir con menos de 90 de presión arterial media menor de 65 o seguir taquicárdico. Y tiene una técnica de postura y hay que entrenarse en ponerlo y hay que hacer simulacros. También sirve la compresión aórtica externa, ayuda muchísimo, sobre todo mientras llevo a la paciente a quirófano o mientras llega alguien a apoyarme y la paciente sigue sangrando. Y básicamente es comprimir externamente por debajo básicamente del esternón y encima del ombligo, comprimir, comprimir hasta que pierde el pulso femoral con la otra mano y si logro, generalmente se logra tocar la aorta que uno la está presionando. Y esto pues es una medida salvadora mientras logro controlar el sangrado. Y aquí les muestro que con el traje antichoque hay que hacer, por ejemplo, simulacros. Aquí soy yo, estamos entrenando a un grupo de trabajo. Miren que se pone la porción uno, la porción 2, la porción 3, la 4 y ya la 5 con el balón. Y es bien curioso porque la paciente se le ingurgitan todas las venas porque es que sube realmente la presión. Y por aquí, por esta hendidura, uno podría hacer el masaje. Hay que hacer simulacros porque ponerlo en camilla es muy fácil, pero ponerlo en la sala de partos es súper difícil. Por ejemplo, en esta paciente se hizo todo el manejo y no le pusimos la parte abdominal. Y cuando nos calificaron, pues no habíamos puesto la parte abdominal supuestamente porque le estaban manipulando el abdomen. Pero la idea es que solo si estuviera en cirugía con la parotomía es que quitas la parte superior. Y se deja 24 horas, se pone en este orden de 1 a 5 y se retira en el mismo orden de 1 a 5 con una técnica de retiro especial. Al mismo tiempo, en la hemorragia obstétrica mayor es fundamental identificar la causa del sangrado y se ha usado mundialmente esta mnemotecnia, que es la mnemotecnia de las 4 T's. Entonces, la T de tono es porque el 70% de los sangrados son porque el útero está muy grande, atonía uterina. Y es que en ese útero gigante cupo un bebé de 3 kilos, 1 litro de líquido amniótico, 1 kilo de placenta y el útero ganó 1,2 kilos de peso. Y ese útero debe achicarse y quedar como un balón de basquetbol en el puerperio inmediato y luego bajar como un balón de fútbol, más o menos, para que al día siguiente ya esté como un baloncito de, aquí lo llamamos microfútbol, un balón más pequeño, y para el final del puerperio el útero sea del tamaño de nuestra mano. Y la mayoría de los casos, la causa de sangrado es atonía uterina, por eso los uterotónicos como oxitocina, carbetocina sirven tanto. La segunda causa de sangrado es trauma. Desgarro de tejido, desgarro vaginal, desgarro del cuello uterino, desgarro de las uterinas, el pomeroide que quedó ahí sangrando, eso, digamos, lesiones traumáticas por tejidos rotos, digámoslo así, 20%. Tejido es cuando, por ejemplo, hubo una inversión uterina, se quedó un pedacito de placenta y una retención de un cotiledón, el acretismo es un problema de tejido y el 1% son atribuibles a trombina. Pero acá quiero ser muy específica en que cuando uno habla de trombina y de problema de coagulación, es cuando una paciente sufre de una enfermedad de coagulación y nos llega a la atención de su parto y sangra por ese problema de coagulación. Por ejemplo, una mujer que tenga una enfermedad de von Willebrand, una hemofilia, etcétera. Esa es la trombina, porque si mi paciente sigue sangre, que sangre, que sangre, que sangre, todas van a terminar en problema de trombina, en coagulopatía. Y uno de los mensajes que me parece fundamental es que el sangrado intraabdominal no diagnosticado se está convirtiendo en la mayor causa de mortalidad de la paciente obstétrica, sobre todo en sitios de buena calidad de atención. Se quedó sangrando a nivel intraabdominal y no nos dimos cuenta. Sin embargo, hay que recordar que el sangrado persistente o no corregido genera pérdida de fibrinógeno y pérdida de factores de coagulación, constituyendo una coagulopatía adquirida. Y es por eso que la terapia transfusional incluye la transfusión de plasma, plaquetas, factores de coagulación, etc. Entonces, en terapia transfusional conocemos que la transfusión pues son glóbulos rojos empaquetados. En choque moderado severo se debe transfundir tempranamente. Y por ejemplo, nosotros tenemos como protocolo poner 2 unidades de glóbulos rojos o negativos sin pruebas cruzadas. La tenemos guardada en una nevera, se llaman las bolsas del código rojo y esas bolsas suben inmediatamente, se activa el código rojo y hay que tenerlas en la sala al minuto 5. Eso no implica que yo la ponga, porque a veces se quedan ahí en la neverita
Y si mi paciente el código lo desactivo y era un código leve o compensado, no tengo que transfundir, pero si era un código rojo con choque leve, con choque moderado o severo, sí la tengo que transfundir. El plasma lo ponemos cuando hay sospecha de coagulopatía, si mi PTT está prolongado o mi NR está prolongado, eh, o cuando hay transfusión masiva. Las plaquetas las pongo cuando el choque es severo como parte del paquete de transfusión masiva, sin esperar el recuento de plaquetas, pero si mi paciente tiene menos de 50.000 plaquetas y sangrado, debemos transfundir plaquetas. Eso es otro de los protocolos. Y en la transfusión masiva, yo pongo rojos, plasma, plaquetas y pongo o crioprecipitados o concentrado de fibrinógeno. Hay varias maneras de calcular el concentrado de fibrinógeno. Nosotros decidimos que hacer el cálculo del déficit de fibrinógeno, eso es muy complejo. Entonces, básicamente, si la paciente pesa menos de 70 kilos, 3 viales, es decir, 3 gramos de fibrinógeno. Y si mi paciente pesa más de 70 kilos, le pongo 4 viales de fibrinógeno, o sea, 4 gramos. A veces es más fácil conseguir fibrinógeno que crioprecipitados, porque este no requiere cadena de frío ni requiere una cantidad de cosas y es un medicamento. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en un sitio donde no hay sangre? Si no hay sangre, remitimos una vez se haya realizado las medidas iniciales de reanimación y he empezado el manejo de la causa de acuerdo a la mnemotecnia de las 4 Ts. Estabilizo, hago reanimación hídrica, identifico y trato la causa con la mnemotecnia de las 4 Ts. Pongo los hemostáticos, es decir, pongo ácido tranexámico y si tengo fibrinógeno lo pongo. Pongo el traje antichoque y remito. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en mi país, y sé que Bolivia tiene el mismo problema, no tenemos la misma complejidad de atención en todas las ciudades, e incluso dentro de la misma ciudad hay hospitales que tienen más cosas que otros que tienen menos cosas. Entonces, yo, entre esas la sangre, y tengo que llevar a mi paciente a un lugar donde se le pueda hacer todo el manejo. Bueno, hablemos un poquito de qué hay de nuevo en esos paquetes de intervención y en coagulación. Resulta que en la nueva cascada de la coagulación, que tiene una fase inicial, una fase de amplificación, donde prima el estallido de trombina, y una fase de propagación, donde terminamos en una mallita de fibrinógeno que produce un coágulo estable, pues reconocemos que el primer factor de la coagulación o factor uno es el fibrinógeno, porque es el que va a generar esa mallita donde están los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, a nosotros nos habían enseñado esto, que es la tríada de la muerte. Y la tríada de la muerte en choque hemorrágico, pues es básicamente la tríada de coagulopatía, hipotermia y acidosis. Y en el futuro eso se vuelve la pentada de la muerte, porque desde unos años para acá se está hablando es mejor de la pentada de la muerte. Y en la pentada de la muerte tenemos la hipoxis química, la hiperglicemia, el bajo calcio, por eso hay que poner calcio, la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Y todo esto es muy importante en la hemorragia, evitar la coagulopatía. Y bueno, el mundo está hablando de esto que es el PBM o Patient Blood Management. Y resulta que el Patient Blood Management es una guía para restringir las transfusiones, pero requiere un proceso de certificación. Es decir, que yo como anestesióloga, yo como intensivista, yo como ginecóloga, no puedo llegar a inventarme, no, yo no transfundo, yo hago PBM, porque el PBM es un proceso grande que requiere unas guías. Está, por ejemplo, estas que son las perioperatorias, las médicas, las de cuidado crítico, la de obstetricia y la neonatal. Y se ha demostrado que sí, que el PBM reduce mortalidad, reduce 28% de mortalidad, 21% de infección y 15% de reducción de estancia hospitalaria, pero tengo que hacerlo muy bien, porque esto es un manejo multidisciplinario que requiere unas acciones muy importantes pre, digamos, presangrado, unas durante el evento quirúrgico y otras en el postsangrado. Y esto requiere, pues, tener como unos protocolos. Entonces, si uno quiere hacer PBM, tiene que hacerlo bien. Y en hemorragia obstétrica hemos venido diciendo trasfunda, 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 y le hemos transmitido a las personas esa, como esa educación de transfusión temprana para salvar vidas. Entonces, en los sitios que no han hecho esa gran certificación en PBM, continuemos con el trasfunda, trasfunda, trasfunda que salva vidas. Los grupos que hacen PBM, maravilloso, ese es el futuro, pero tienen que hacerlo muy bien y tienen que hacerlo todos muy organizados.
Reconocemos, por supuesto, los problemas que tiene la transfusión como disponibilidad, reacción transfusional, sensibilidad, sobrecarga de volumen, TRALI, que es la injuria pulmonar asociada a transfusión, y el TACO, que es la sobrecarga de volumen relacionada con transfusión, y bueno, la infección que casi no se ve. Entonces aparecen los hemostáticos como unos fármacos que van a tratar de controlar el sangrado. Y se ha demostrado que la reducción de fibrinógeno, las bajas plaquetas y la caída de factores de coagulación son los mayores predictores de una hemorragia obstétrica mayor y de una coagulopatía. Entonces, como yo tengo que no solo reponer glóbulos rojos, porque mi paciente está perdiendo sangre total y en esa sangre va plasma, plaquetas, rojos, factores de coagulación, yo tengo que reponerle todo. Y por eso en el protocolo de transfusión masiva yo pongo todo. Las plaquetas, pues pongo plaquetas. Los rojos pongo rojos. En el plasma pongo factores de coagulación y una gotica de fibrinógeno. Y los crioprecipitados, pues pongo fibrinógeno. Pero el problema del cриопrecipitado es que tiene muy poquito fibrinógeno y tiene mucha variabilidad entre cada ampolla. Por eso es que se propone el uso de fibrinógeno, digámoslo así, liofilizado, el medicamento. Entonces, lo primero con respecto al fibrinógeno es qué es lo que el mundo está usando, pero el fibrinógeno, lo primero es conocer cuál es mi valor normal de mi institución y cuánto se va a demorar la prueba. Porque yo tengo un sitio donde trabajo y la prueba llega el otro día, pues eso ya no sirve. Y otro sitio donde me llega al minuto 40, donde sí me sirve para toma de decisiones. Entonces, si mi institución tiene miligramos por decilitro, el valor normal va a ser de 200 o 400. Si mi institución tiene de 2 a 4, serán gramos por litro. Todo lo que sea en embarazo, en obstetricia, menos de 200 miligramos decilitro o menos de 2 gramos por litro es anormal y debo pensar en repletar fibrinógeno. ¿Por qué? Porque los estudios mostraron que en el momento cero de una hemorragia severa hay un riesgo relativo de 2,6 veces por cada gramo que se disminuye el fibrinógeno, y si mi fibrinógeno está por debajo de 2 gramos o por debajo de 200 miligramos por decilitro, tiene un valor predictivo positivo de 100% para sangrado mayor. Entonces es importante conocer. Si ustedes tienen trombolastografía o trombolastometría, hay que usarla porque ayuda a guiar la terapia transfusional y también ayuda a guiar la terapia con fibrinógeno. En el mundo existe una guía que es muy importante, que es la NATA, porque la NATA es el grupo de PBM, hemostasis y trombosis, la FIGO y la Sociedad Europea de Anestesiología, y ellos sacan este documento donde ellos dicen definitivamente si usted tiene fibrinógeno bajito, menos de 200 o menos de 2 gramos, hay que repletarlo porque su valor predictivo positivo es del 100%. Y si usted tiene ROTEM y va a tener la parte del fibrinógeno, que es el FIBTEM A5 bajito, menos de 12, o si está en un tromboelastograma y tiene la amplitud máxima chiquita, menor a 12 milímetros, tiene que ponerle fibrinógeno. Nosotros en algunas instituciones tenemos el tromboelastograma y lo curioso es que lo usamos muy poquito, como que lo usamos menos de lo que lo deberíamos usar. Y el fibrinógeno, por técnica de Klaus, se debería demorar 40 minutos, pero hay sitios donde se demora un día y ya, eso no sirve. Entonces, lo que nos dicen las guías de la ISTH, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y la guía de la sociedad, se me olvidó el nombre de la sociedad, se me olvidó, bueno, la Sociedad de Sangrado y Coagulación, si no estoy mal, ellos nos dicen lo siguiente. em, este es el comité de la ISTH, el Comité de Sangrado y Coagulación de la ISTH. Nos dicen, siempre trate de que su institución tenga tiempos de coagulación rápidos, cuadro hemático y tipificación y rastreo. Empiece a medir fibrinógeno por técnica de Klaus y trate de tener pruebas viscoelásticas, pero si las va a usar, úselas bien y sépalas usar. Y básicamente la propuesta actual es que si uno tiene hipofibrinogenemia, debe poner o críos o concentrado de fibrinógeno, lo que tenga disponible. Aparecen otras estrategias hemostáticas como la desmopresina. La desmopresina es básicamente una molécula que usamos mucho, la usamos mucho en UCI, en diabetes insípida, y lo que se ha visto es que acorta los tiempos de coagulación y estimula el factor 8 y el factor de von Willebrand. No se usa de forma rutinaria, pero es muy bueno sobre todo cuando hay déficit de plaquetas y problema de coagulación. Y aparece nuevamente el factor 7 recombinante activado, porque resulta que este se dejó de usar, de hecho la FDA le quitó la aprobación,
Pero en el año 2021 la EMA, que es como la Asociación Europea de Medicamentos y Alimentos de Europa, ellos la aprueban nuevamente y encontraron que sirve a dosis más baja de lo que proponía en la literatura previa, no aumenta el riesgo de trombosis arterial y sí mejora la tasa de histerectomías y permite preservación del útero o traslado seguro en las pacientes que se les indicó, pero se requiere, corrijamos la acidosis, la hipotermia, el calcio iónico y el fibrinógeno para poder poner factor 100. Es una medida que se dejaba para pacientes que ya estaban al punto de morir, entonces ya no servía, y la idea es utilizarla en pacientes que hemos agotado otros recursos o en pacientes que se requiere preservación del útero. Por ejemplo, una mujer que tiene un óbito fetal, se le murió su bebé, su primer bebé, y hay que sacarle el útero porque está sangrando. Estas estrategias, como el factor 7 recombinante activado, pues pueden generar una mayor preservación uterina según la literatura. Y medicamentos como el Octaplex, que es el concentrado protrombínico humano, aún no tiene suficiente evidencia para que las guías den una recomendación, pero incluso la Nata dice, podríamos considerarlo en escenarios de baja oferta de hemoderivados o personas que no aceptan una transfusión, ofrecerles el concentrado protrombínico humano. Sin embargo, pues, por ejemplo, los testigos de Jehová no se han pronunciado frente a si lo aceptan o no lo aceptan, que igual es un derivado digamos, humano y hay ciertas poblaciones que no lo reciben. Recordar que nuestros pacientes requieren analgésicos porque esto duele mucho, un bilinch duele mucho, la cesárea histerectomía duele mucho, los procedimientos, el empaquetamiento, el balón, el traje antichoque duele. Se recomienda hierro y anticoncepción y darles tromboprofilaxis tan pronto no haya sangrado, pero prontamente por el riesgo alto de trombosis. Entonces, ¿en qué hemos quedado con los paquetes de intervención en hemorragia obstétrica? Lo primero, identificación y activación de ese código rojo y de manera simultánea hacemos manejo médico, manejo quirúrgico, aporte hídrico y manejo transfusional y reconocer que hay unas estrategias de medicamentos como fibrinógeno, Octaplex, factor 7 recombinante activado y desmopresina que podrían considerarse en el manejo hemostático avanzado y que este manejo incluye todo lo que le hacemos a una paciente para controlar el sangrado, sus uterotónicos, el ácido tranexámico, balón de Bacri, histerectomía, legrado, las transfusiones y los líquidos racionales, 39 grados centígrados, y debemos estar haciendo seguimientos de la hora. ¿Por qué? Porque tan pronto yo activo el código rojo, tomo 3 tubos, pero esos tubos me van a salir bien, pero por acá tengo que volver a tomar hemoglobina, hematocrito y laboratorios, y por acá también, porque no va a ser lo mismo acá una paciente que siguió sangrando que acá. Entonces hay que tomarle la hora. Y en julio 6 del 2023 sale el Emotif, que es una propuesta muy bonita, digamos como un acrónimo para implementar en las instituciones, donde la E significa detección temprana del sangrado y trigger o criterios de alarma, el masaje uterino, los oxitóxicos, el ácido tranexámico, el IV es IV fluids, o sea, líquidos, y la E, examinar, encontrar el sangrado y escalar el manejo. Y es bien bonito este Emotif y es una estrategia, digamos, como para poderlo implementar en todas las regiones, en particular aquellas que no tienen estos paquetes o bundles de medida o el código rojo. Por ejemplo, uno lee el Emotif y el Emotif es como muy simple para lo que me exige a mí mi país con el código rojo y lo que me va a exigir ahorita en 2024 con las nuevas guías del ministerio. Entonces uno dice, "Bueno, esto es muy simple, ¿cierto?" Pero si uno llega a llevar el Emotif a toda mi parte rural de mi país, a las veredas, a la mujer campesina, a la mujer que está atendida por una partera en un hospital rural pequeñito, pues esto le va a salvar la vida, que si bien puede parecer simple para un centro de alta complejidad, esto salva más vidas porque lo estamos llevando hacia la comunidad. Entonces, vamos concluyendo que la hemorragia obstétrica pues es una emergencia y en las nuevas guías que nos dieron a nosotros cambia un poco la construcción del equipo obstétrico y básicamente en este momento se recomienda lo primero, uno dice, bueno, este es el líder, usted va a ser el líder, esta persona va a leer la lista de chequeo que ya se las muestro y se organiza el equipo en 3 áreas, útero, cabeza y brazos. Útero son las personas que están abajo en las piernas de la paciente haciendo el masaje en la cirugía o en el abdomen.
La cabeza va a ser el anestesiólogo, es la cabeza de todo, protege vía aérea, pone oxígeno, apoya medicamentos, ayuda a guiar la transfusión también. Y brazos, la persona de brazos tiene que chequear pulsos, canaliza las venas, toma laboratorios y pone los bolos de líquidos e inicia los uterotómicos. Y en mi país lo que cambió fue esto. A partir de este año se va a manejar la hemorragia posparto por etapas más que por tiempo, aunque hay una correlación de etapas con tiempo. Entonces, en la etapa uno de la hemorragia posparto, mi paciente sangrado entre 500 y 1000 con un índice de choque de menos de 0,9 y el tiempo de sangrado es de menos de 10 minutos. En la etapa 2, el sangrado es de 1000 a 1500 y el índice de choque ya está entre 0,9 y 1,4 y ya lleva sangrando de 10 a 20 minutos. La etapa 3, sangrado menos de 1500, índice de choque mayor a 1,5 y ya lleva sangrando más de 20 minutos. Y la etapa 4 ya es el colapso cardiovascular o el choque hipovolémico profundo y la coagulopatía. Y así guían el manejo. Entonces, para toda la emergencia obstétrica nos dan esta lista de chequeo. Y básicamente uno la imprime, la ajusta a su hospital y a lo que tiene. Creo que yo se la había mandado a Ermi el año pasado. Aquí le hicieron unos arreglitos, yo te la muestro. Y básicamente lo que uno dice es nombre de hospital. Y básicamente uno dice, bueno, estamos en código rojo, llevamos acumulados 1000 cc, inició a sangrar a las 3 p.m. Los signos vitales son estos al inicio y se toman el índice de choque del valor inicial a los 15 minutos y a los 30 minutos. ¿Qué se hace? Identificas la etapa del código rojo, activamos código rojo, traemos el kit de emergencia obstétrica o carro rojo, traemos al líder del equipo, damos la función, aseguramos la baranda de la cama y empezamos a monitorizar cada 2 minutos. Aquí, en estas listas de chequeo, es que ustedes tienen que hacer simulación, porque a veces el error es que ni se designa el líder y todo el mundo habla al tiempo y todo el mundo opina y todo es desordenado. Y luego llegamos a la etapa uno, donde se hace el ABCD, se ponen estos medicamentos, se hace diagnóstico y se evita la hipotermia por exposición. En la etapa 2 ya estamos aquí poniendo el traje antichoque, el balón intrauterino, el taponamiento vaginal, lo que toque, medicamentos y antibióticos, aquí estamos transfundiendo, aquí estamos corrigiendo la hemorragia y en la segunda hoja va el manejo de la etapa 3 y de la etapa 4. Les recomiendo usar listas de chequeo, porque en ese momento uno está muy nervioso. La persona de la lista de chequeo es una persona que está ahí y hace lo de la lista de chequeo. Puede ser un auxiliar de enfermería, un estudiante de medicina, que les diga a ustedes, doctor, le falta el medicamento para que alguien ponga el antibiótico y se haga el circuito cerrado apropiado. Les quiero recordar que 30 mujeres se murieron mientras estamos acá conectados hablando en el mundo y que de esas 30 mujeres, 15 mujeres se murieron de una hemorragia obstétrica que era tratable, que era prevenible y recuerden que la mortalidad por hemorragia obstétrica es tratable. Entonces, eso era lo que les queríamos transmitir el día de hoy. Voy a parar aquí la grabación primero y